Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Sé que es un poco tarde y que probablemente estén tal vez un poquito agotados de tanta actividad y de tantos ponentes a lo largo de estas dos maravillosas jornadas. La verdad que es un honor también formar parte del Congreso, de la clausura del Congreso y poder compartir con ustedes algunas ideas en relación al programa de activación conductual para la población adolescente. Entonces, lo que voy a hacer es presentar pantalla. Les voy a pedir un minuto. Danos solamente un minuto, Gabriel, que se está cargándose, ¿vale? Ah, ok, Danos un minutín perfecto. solamente. ¿Cómo no? Ah, perfecto, ok, bárbaro. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, en el día de hoy, como les decía, vamos a estar conversando acerca del protocolo de activación conductual para la población adolescente. La idea es poder compartir con ustedes algunas ideas generales. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca del estado actual de la psicoterapia y de la psicopatología infantojuvenil, simplemente un paisaje teniendo en cuenta también todo lo que han ido conversando y escuchando a lo largo de estos días, por lo tanto no voy a profundizar demasiado en eso, solamente lo voy a utilizar como una introducción a lo que vamos, al tema en sí mismo del cual vamos a estar conversando en el día de hoy. A continuación, entonces, vamos a hablar un poco acerca de las bases del modelo conductual para poder entender cómo es y cómo está compuesto el protocolo de activación conductual. Entonces, como bien les decía, ¿sí? Si nosotros empezamos a visualizar y a entender el estado actual de la psicoterapia y sobre todo de la psicopatología infantojuvenil, me gusta muchísimo mencionar algunos estudios del equipo de Olson y Marcus que seguramente muchos de ustedes conocerán y estarán familiarizados, pero lo que me interesa sobre todo es poder entender cómo es el consumo de la psicoterapia en la población infantojuvenil. Uno de los datos más interesantes es que si nosotros comparamos, este mismo equipo de investigación ha hecho comparaciones en cuanto al consumo de psicoterapia en población adulta, y hace algunos años atrás han publicado esta investigación sobre el consumo y la tendencia actual del consumo de psicoterapia en población infantojuvenil. A diferencia de la población adulta, que lo que se viene observando en el último tiempo es una disminución del consumo de psicoterapia en la población general y un aumento del consumo de la psicofarmacología, ¿sí? En la población infantojuvenil, que es lo que nos interesa y lo que nos convoca, lo que hemos visto es que en los últimos 10 años el consumo de psicoterapia ha aumentado significativamente, ¿sí? Cada vez más en todo el mundo hay familias que deciden consultar a un profesional de la salud mental para iniciar un proceso de psicoterapia. En paralelo, así como se observa un aumento del consumo de la psicoterapia, también observamos un aumento en cuanto a lo que es la psicofarmacología en la población infantojuvenil. Desde mi punto de vista, esto es una apreciación completamente personal. Una de los motivos por los cuales se puede observar esto en el último tiempo, en los últimos años, este aumento del consumo de psicoterapia infantojuvenil, entiendo yo que tiene que ver fundamentalmente por la legitimación de la práctica. El hecho de que la sociedad empiece o ya venga viéndolo o entendiéndolo, pero que se empiece a observar cada vez más y haya más divulgación en esta temática, y el hecho de ver que existen profesionales capacitados y especializados específicamente en un área en particular que es la clínica infantojuvenil, que tan compleja es, ¿verdad? Hace que también las fuentes de derivaciones, que en general, como las investigaciones muestran, el 90% de nuestros consultantes, niños barra adolescentes, son derivados por otros. Son muy poquitos los consultantes que llegan por motus propio a la consulta, sino que en general llegan a la consulta por fuentes de derivación como ya sea la familia, la escuela o algún club al cual pueden asistir.
Creo que a partir de todo lo que han podido conversar en estos días de congreso, si hay algo que está claro es que nos encontramos atravesando también una situación alarmante con un empeoramiento en cuanto a lo que es la salud mental a nivel mundial. Teniendo en cuenta el gráfico que pueden ver en la pantalla, según la Organización Mundial de la Salud en su último informe, se estima que existen aproximadamente 1.800 millones de jóvenes de entre 5 y 19 años en todo el mundo y se estima que aproximadamente de esos 1.800 millones de jóvenes, 241 millones de jóvenes presentan algún trastorno mental. Esto para llevarlo a datos que sean un poco más palpables o comprensibles para nosotros, podemos decir que aproximadamente en 1 de cada 6 jóvenes cumplirán con algún criterio para algún trastorno mental y al menos 1 de cada 3 lo va a padecer antes de los 17 años. Lo que también nos muestra este informe de la Organización Mundial de la Salud es que los trastornos mentales en general tienden a tener su debut entre los 14 y los 19 años de edad. Es esa franja en la cual suelen dar su inicio en la vida a los trastornos mentales. Siguiendo un poco, como les decía, esto es fundamentalmente para dar un marco y para entender en dónde estamos parados, vamos a hablar brevemente acerca de lo que es la depresión. No hace demasiada falta que hagamos una conceptualización o que profundicemos en qué es la depresión, porque entiendo que todos los que estamos aquí presentes tenemos una idea en general acerca de qué es, pero sí por ahí algunos puntos que me parecen importantes para luego sí poder ya acercarnos a lo que es la depresión en la adolescencia y entender que la depresión, como sabemos, es un desorden del estado del ánimo que está caracterizado por ese sentimiento persistente de tristeza, de desesperanza, de pérdida de interés en actividades que la persona solía disfrutar. Esto es un punto muy importante que luego vamos a retomar. Y también entender que es una condición altamente discapacitante para la persona y que afecta a distintas áreas o prácticamente todas las áreas de la vida de la persona, desde las relaciones sociales, familiares, laborales, educativas o la salud en general. Volviendo a citar al informe de la Organización Mundial de la Salud, este informe estima que en la actualidad se calcula que hay 322 millones de personas que viven con depresión en todo el mundo y la depresión es la principal causa de discapacidad en la adolescencia y en la vida adulta, entendiendo también que la depresión en la población adolescente es la segunda causa de muerte, siendo la primera los accidentes de tránsito y la tercera el consumo de sustancia. Profundizando un poquitito más, yendo a algunos datos de investigación que a mí me parecen importantes compartir con ustedes y para poder entender, digamos, cuál es la dificultad, los desafíos con los que nos encontramos actualmente en el campo de la psicoterapia, compartir la diapositiva que está a continuación, en donde vamos a observar que el 80% de las personas que tienen un trastorno depresivo mayor experimentan una recurrencia a lo largo de su vida. O sea que 8 de cada 10 personas van a volver a tener un trastorno depresivo. En ese sentido, ¿sí? El gran debate, citando un poco al título del maravilloso libro de Walpole, el gran debate de la psicoterapia, creo que en la actualidad versa no tanto en lograr que las personas, en este campo en particular, ¿no? Lograr que las personas mejoren, sino que el desafío que tenemos hoy en día como comunidad académica es lograr que los cambios sean persistentes, que los cambios se puedan prolongar y sostener en el tiempo. Como ven, los datos no son muy alentadores en ese sentido. No solamente 8 de cada 10 personas que tienen un episodio depresivo mayor vuelven a tenerlo a lo largo de su vida, sino que se estima que el 20% de los adolescentes tuvieron al menos un episodio depresivo antes de los 18 años. Esto es un poco consistente con lo que les decía anteriormente en relación a la edad de inicio de debut de los trastornos mentales y luego vamos a hablar un poquito más en relación a la prevalencia.
El tercer dato que me parece importante compartir con ustedes es el que ven en pantalla. Entre el 50 y el 70% de las personas experimentan que han tenido un trastorno depresivo, un episodio depresivo mayor, experimentan una recaída en un plazo de 2 años. Como ven, entonces, estos datos sustentan un poco este comentario que les hacía anteriormente de la importancia de poder desarrollar programas de intervención y hacer foco fuertemente en el aspecto de prevención de recaída, tratando de ayudar a que las personas puedan sostener los logros obtenidos en sus tratamientos a lo largo del tiempo. En relación a la prevalencia, es importante poder hacer una diferenciación. Ustedes saben que en general cuando hablamos de clínica infanto-juvenil, uno de los grandes temas que tenemos es que justamente se habla de clínica infanto-juvenil. Se suele meter todo dentro de la misma bolsa y sabemos muy bien quienes estamos aquí que no es todo lo mismo y que es necesario hacer esta distinción. Y una de las cosas por las que yo trato siempre de abogar es a poder separar la niñez de la adolescencia para poder sí darle el protagonismo que se merece. Muchas veces la adolescencia queda un tanto solapada en, en la psicoterapia, en la psicopatología, porque se mete dentro de esta idea de lo infanto-juvenil. Más allá de eso, en la depresión es muy importante hacer esta distinción porque en relación a la prevalencia hay un abismo entre lo que es la infancia y lo que es la pubertad barra adolescencia. Las tasas de prevalencia estiman, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, que en la depresión infantil hace algún tiempo atrás, y no estoy hablando de muchísimos años atrás, había algunas teorías que sustentaban que los niños no se deprimían, lo cual eso sabemos al día de hoy que no es verdadero, que es falso, pero sin embargo es cierto que las tasas de prevalencia son bajas en general en relación a la depresión, se estiman que giran en torno al 0,81% la prevalencia infantil, mientras que en la adolescencia, pubertad, como pueden ver en pantalla, hay un salto enorme, ¿sí? Cuando estamos hablando de la depresión adolescente, podemos ver que las tasas de prevalencia se disparan y giran y se acercan muchísimo a lo que son las tasas de prevalencia de la población adulta. Estamos hablando de que en la adolescencia podemos encontrar índices de prevalencia en torno al 14-15%. También es cierto en la actualidad que la distribución de la depresión tanto en la adolescencia como en la vida adulta continúa siendo una distribución de 2-1, encontrándose cada 2 mujeres un varón con un diagnóstico de depresión. Ahora sí, mencionando solamente 2 ítems más en relación a la depresión que sí me parece importante, es compartir con ustedes las investigaciones que figuran en pantalla, ¿sí? De Rice y su equipo de investigación, que trataron de hacer un índice de indicadores más frecuentes de síntomas de depresión en la adolescencia. Como pueden ver, los 3 indicadores más presentes están en relación a la pérdida de energía en un 97%, a la alteración en el sueño, especialmente el insomnio, en el 87% y la alteración del apetito también en un 87%. Otro de los datos que es interesante a considerar es que, nuevamente, hace algún tiempo atrás tomábamos a la irritabilidad como una característica, como un síntoma característico de la depresión en los adolescentes. Era como que se encendía automáticamente una alarma de indagar en relación a la depresión porque se estimaba que era uno de los criterios diagnósticos. Sin embargo, en la investigación que realizó Vidal y demás, en el año 2016 llevaron adelante una investigación bastante interesante con una muestra bien grande en la cual pudieron observar que hay una falta de evidencia para poder definir a la irritabilidad como uno de los síntomas comunes de la depresión en la población adolescente, como solía figurar en el DSM, por lo que al día de hoy lo tomamos como un indicador más, pero no como un indicador característico de la población adolescente. También sabemos que cuando tenemos que hablar de
de depresión o de cualquier otro trastorno mental tenemos que contemplar los factores de riesgo. Y en el caso de los adolescentes con trastornos depresivos mayor, estos adolescentes tienen mayor probabilidad de presentar los siguientes factores de riesgo: intentar suicidarse, tomar riesgos impulsivos, bajo rendimiento escolar, dificultades en las relaciones interpersonales, aislamiento y consumo de sustancia. Y el otro dato que es muy interesante tiene que ver con la correlación que existe entre determinados trastornos mentales. Hoy por hoy sabemos que existen muchos aportes que nos permiten entender que tanto el espectro de la ansiedad como de la depresión forman parte de un mismo continuo, y algunos autores mencionan o los denominan como los trastornos mentales comunes o los trastornos emocionales. También han recibido esta nomenclatura. Y en ese sentido, una de las cosas que podemos observar es que existe probabilidades sumamente elevadas de que si una persona presenta algún trastorno de ansiedad, de padecer algún trastorno depresivo mayor en un futuro, ¿sí? Entonces, lo que las investigaciones muestran es que la ansiedad social, la ansiedad por separación y la ansiedad generalizada aumentan las posibilidades de desarrollar depresión. Y también se observó que el 75% de los adolescentes que presentan un diagnóstico de depresión han reportado, ¿sí?, un trastorno de ansiedad previamente. Entonces, habiendo hecho, sí, en una conceptualización bastante rápida, pero conceptualización al fin, en cuanto a lo que es y entendemos a la depresión y algunos datos de investigación, me gustaría compartir con ustedes algunos principios en relación a los abordajes conductuales de la depresión. Entonces, el enfoque de la activación conductual para el tratamiento fue desarrollado por Levinson y sus colegas y representó un cambio, perdón, radical del paradigma predominante de ese momento, y sentó las bases para la década de investigación que siguieron. La historia de la activación conductual tiene sus orígenes en los primeros escritos de Skinner, y el enfoque conductual radical hizo hincapié en los factores ambientales de la depresión y en cómo las personas son sensibles y receptivas a su entorno. Fernstein y Levinson elaboraron un modelo conductual de la depresión, entendiendo que cuando se pierden fuentes estables de refuerzo positivo, se aumenta la probabilidad de aparición de un estado depresivo. Levinson sugirió que si un individuo pierde fuentes importantes de refuerzo positivo, el tratamiento entonces debería de enfocarse en restablecer el contacto con ese refuerzo, con los refuerzos positivos, y enseñar habilidades necesarias para obtener y mantener ese contacto. Entonces, la activación conductual como modelo de tratamiento se basa en una conceptualización teórica de la depresión que incluye las causas, los correlatos, las consecuencias y los procesos de mantenimiento. Podemos decir entonces que la depresión estaría asociada a la interrupción de secuencias establecidas de conductas saludables que habían sido positivamente reforzadas por el ambiente. Entonces, nuestra labor como terapeutas consistirá entonces en procurar que sean las contingencias naturales de las actividades las que funcionen como reforzador, sobre todo a largo plazo. Eso es lo que vamos a intentar a lo largo del tratamiento. La activación conductual como modelo de tratamiento se basa en una conceptualización teórica, como les dije, que incluye las causas, los correlatos, las secuencias y los mantenimientos. Y uno de los puntos importantes a entender dentro de un modelo conductual de la depresión es que una persona que está deprimida se suele involucrar en una alta tasa de frecuencia de evitación de escapes de estímulos aversivos, acompañado de una tasa baja de frecuencia de refuerzos positivos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vemos es que las personas empiezan a incurrir
progresivamente en comportamientos de tipo evitativos, y estos comportamientos evitativos tienden a la persona en el mediano o largo plazo a ir alejándolo de las fuentes estables de refuerzo positivo que solían estar presentes en la cotidianeidad de la persona. Haciendo un resumen entonces de la activación conductual, podríamos decir entonces que la activación conductual como enfoque psicoterapéutico es un enfoque que es bien estructurado, que es breve en el tiempo y que tiene los objetivos de aumentar la participación de la persona en actividades adaptativas, de disminuir la participación de actividades o de comportamientos evitativos y de entrenar al consultante en habilidades que están vinculadas a la resolución de problemas, a la estrategia, a estrategias de afrontamiento y a la toma y a las habilidades sociales, perdón. Entonces, esas son las 3 habilidades que vamos a trabajar a lo largo del protocolo de activación conductual, ¿sí? Dicho esto, podemos avanzar entonces sí a lo que es la activación conductual en población adolescente. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva y a la siguiente. Entonces, la activación al día de hoy, ¿sí? Podemos decir que los protocolos existentes de activación conductual en población adolescente son relativamente poco. Es una temática, es un protocolo que se ha adaptado hace poco tiempo a la población adolescente. Sabemos que tiene una trayectoria importante en población adulta, pero como la gran mayoría de los tratamientos o de la psicoterapia en general, sabemos que la psicoterapia, si nosotros podemos hacer un recorrido histórico desde sus inicios hasta la actualidad, podemos observar que en gran medida la psicoterapia se desarrolló para la población adulta y posteriormente se han realizado adaptaciones para la población infantil y juvenil. En ese sentido, el protocolo de activación conductual no es la excepción, sino que también inicialmente se ha desarrollado en población adulta y posteriormente se ha adaptado a la población adolescente en este caso. Al día de hoy contamos con 2 protocolos que podemos tener presentes. El primero, que es el protocolo que se llama ABAP, el que pueden ver a la izquierda de la pantalla, ¿sí? En donde es el del protocolo que vamos a conversar en el día de hoy, que les voy a presentar, y se los voy a presentar fundamentalmente porque, digamos, hoy por hoy contamos con un caudal relativamente escaso de investigaciones sobre eficacia y eficiencia del protocolo de activación conductual en adolescentes, ¿sí? Y la mayoría de las investigaciones que se hicieron hasta el momento se realizaron utilizando este protocolo, el protocolo de ABAP. El protocolo que ven a la derecha, el que dice Brief Behavioral Activation for Adolescent Depression, ese es un protocolo relativamente nuevo, si no me equivoco, fue publicado a inicios de 2020, que es el protocolo de activación conductual que asemeja o que utiliza las mismas características que lo que se conoce como BADT en población adulta, ¿sí? Que vendría a ser los protocolos de activación conductual de una de nueva generación o más contemporáneos que forman parte, sí que se los asocian a lo que serían las terapias contextuales, ¿bien? El protocolo ABAP es un protocolo que estaría más vinculado a la primera generación de modelos conductuales. Entonces, permítanme presentarles las características que tiene este modelo, ¿sí? Este programa de activación conductual está dividido en 5 módulos que pueden ser llevados a cabo en un total de 12 a 14 sesiones. Vamos a ver que también en este protocolo vamos a contar con una serie de sesiones que son flexibles, así se las denominan, en donde el terapeuta al observar y a llevar adelante el protocolo, va a ir observando que tal vez sea necesario extenderse algunas sesiones más para llevar a cabo, para trabajar con el consultante, porque tal vez sea necesario reforzar alguna habilidad que se esté trabajando. Vamos a ver que hay 8 sesiones que tienen componentes didácticos bien estructurados y, como les decía, hay sesiones que son menos estructuradas a lo largo de la intervención.
Sí, los terapeutas van a alentarse o los alentamos a trabajar de una manera colaborativa con el adolescente. Es un tratamiento altamente ideográfico, ¿sí? Y en donde constantemente desde la primera sesión se va a estar negociando la construcción de la agenda de la sesión, en donde se van a incorporar tanto los intereses del consultante como los intereses que el terapeuta tiene para trabajar en esa sesión. Este programa está destinado para trabajar con una población de entre 12 y 18 años de edad, con concesiones que tienen una duración aproximada de 50 a 60 minutos. La mayoría de las sesiones, sí, van a estar destinadas a trabajar con el adolescente, y vamos a ver que hay sesiones destinadas a trabajar con los padres, pero que son sesiones como muy particulares y que fuertemente tienen un componente psicoeducativo. Si ustedes miran las investigaciones en relación a tratamientos en población infanto-juvenil, vamos a ver que si seguimos la clasificación psicopatológica de Achenbach, vamos a hablar de que en población externalizadora, ¿sí? Donde están vinculados a problemas de control de los impulsos y déficits cognitivos, vamos a ver que las intervenciones de entrenamientos a padres, las intervenciones familiares, tienen un protagonismo bastante interesante. De hecho, son como las intervenciones gold standard para esta población, en donde no podríamos avanzar si no llevamos adelante un entrenamiento a padres. ¿Qué nos dice la investigación en relación al otro polo, a los trastornos internalizadores? ¿Sí? Los trastornos internalizadores, que se caracterizan principalmente por el espectro de la ansiedad y la depresión, ¿sí? Vemos que las investigaciones muestran de que no hay una diferencia abismal, o que los resultados no muestran que hay grandes cambios si incluimos o no entrenamiento a padres, ¿sí? No cambia demasiado, no inclina demasiado la aguja del éxito. Ahora bien, esto no quiere decir que en un tratamiento en particular no sea necesario. Cada terapeuta después en su conceptualización de caso va a evaluar si es necesario o no y por qué bajo su fundamentación. Pero a priori, en cuanto a lo que las investigaciones dicen, es que en los trastornos internalizadores no hay, y de hecho lo pueden observar en los protocolos, tanto de ansiedad como depresión, que la familia tiene generalmente como un lugar más secundario, a diferencia de los trastornos externalizadores. En este caso, como les decía, entonces sí van a haber sesiones a padres, son pocas dentro del programa, y esas sesiones tienen un componente fuertemente psicoeducativo. Siguiendo entonces un poco más en relación a los criterios de inclusión y exclusión del programa de activación conductual, vamos a ver que este programa es, digamos, se puede trabajar con adolescentes que presenten depresión y coocurrencia con trastornos de ansiedad, síntomas externalizadores, discapacidad intelectual leve, es excluyente, o sea, no es aconsejable para pacientes que tengan una depresión concurrente con psicosis, bipolaridad, consumo de sustancia, trastornos disociales, discapacidad intelectual severa o con marcada desregulación emocional. Es importante entender este punto, ¿sí? Porque la realidad es que no todos los tratamientos sirven para todos los consultantes, y uno como profesional tiene que poder determinar cuál es el mejor tratamiento o protocolo de intervención para esa persona en particular. Agregaría un ítem más en los criterios de exclusión que tiene que ver con baja disponibilidad al cambio. Vamos a ver a continuación que es un protocolo que requiere que haya disponibilidad al cambio, motivación para el cambio. Pacientes que no tienen motivación al cambio, ¿sí? La realidad es que no sería pertinente empezar con este tratamiento a priori, sino que en todo caso, si estamos dentro de la clínica y somos clínicos y no estamos atravesados por un proceso de investigación o nada por el estilo, y que podemos disponer de tiempo, entonces podemos empezar trabajando en función de aumentar la motivación al cambio del consultante para luego introducirle un programa de activación conductual, si es que es pertinente hacer esto, o directamente ofrecer otro protocolo u otro tratamiento. Para la activación conductual es necesario que haya motivación para el cambio. El tratamiento per se está, como les decía, dividido en 5 módulos. El primer módulo lo denominamos comenzando, el segundo módulo poniéndose activo, el tercero construcción de habilidades, el cuarto práctica y el quinto avanzando. Vamos a ver en estos minutos que tenemos, ¿sí?, las características de cada uno de estos modelos.
de módulos, perdón. El primero de ellos es el módulo que se denomina Comenzando. Este módulo tiene una duración de 2 sesiones de acuerdo al protocolo y fundamentalmente está destinado a hacer la presentación del protocolo. Vamos a trabajar en relación a establecer el vínculo terapéutico, en establecer la estructura general del tratamiento, ¿sí? Y vamos a empezar a plantear un poco cuál va a ser nuestro encuadre. Fundamentalmente, este módulo está destinado para eso. En el siguiente módulo, que también tiene una duración de 2 sesiones, les diría que el módulo 2 y el módulo 3 son el corazón del tratamiento. El módulo 2 va a trabajar sobre lo que es la activación conductual per se. Y acá vamos a trabajar un concepto muy importante que es poder hacer una distinción entre enseñar a nuestros consultantes a hacer una distinción entre lo que son las conductas orientadas a metas versus las conductas orientadas por ánimo. Una de las cosas que vamos a observar es que los consultantes con depresión, ¿sí? y la población en general también, ¿sí? se guían mucho por conductas orientadas por ánimo. Estoy triste, me quedo en casa, me encierro, me quedo en la habitación, me pongo a escuchar música, apago el teléfono, pongo en no molestar o en modo avión para que no me manden mensajes y demás. Me alejo, ¿sí? Estoy contento, me siento bien, voy, me junto con mis amigos, voy a una plaza, pasamos el rato, voy a una fiesta, hago. Lo que nosotros vamos a enseñar en este módulo fundamentalmente es poder delimitar metas conductuales y vamos a tratar de generar un pool de conductas que estén orientadas a esa meta independientemente del estado del ánimo que pueda estar atravesándonos en ese momento, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto también es necesario sostener estas intervenciones en función de poder brindarle al consultante habilidades que tiene seguramente en déficit y que por eso también se explica su estado de ánimo. Entonces, en el módulo 3 vamos a trabajar sobre lo que es el entrenamiento per se de habilidades. Como les dije, van a ser habilidades que estén vinculadas a la resolución de problemas, a las estrategias de afrontamiento y a las habilidades sociales. Estas 3 habilidades se van a trabajar en este módulo, que es un módulo un poco más largo, ¿sí? Que tiene más de 2 sesiones, si no me equivoco, creo que son 4 sesiones y tiene, recuerden, flexibilidad según el protocolo para poder extender algunas sesiones más, pero vamos a enseñar fundamentalmente estas habilidades con el objetivo principalmente de poder disminuir los comportamientos de evitación que tiene el consultante. Dicho esto, entonces, si nosotros logramos que el consultante se active conductualmente, le brindamos estrategias y herramientas para poder disminuir los comportamientos de evitación, entonces llegamos a un cuarto módulo que es el módulo de práctica. En este módulo vamos a trabajar fundamentalmente, como bien dice el nombre, poner en práctica todas las habilidades que le hemos enseñado al consultante a lo largo de las sesiones anteriores, ¿sí? Lo vamos a trabajar principalmente a través de role-playing en sesión y luego a través de tareas intersesiones. Es un tratamiento, la activación conductual, que tiene una cantidad muy elevada de tareas intersesiones. El consultante prácticamente todas las sesiones se lleva tareas para realizar. Por eso es tan importante que haya motivación al cambio. Si no, es altamente probable que la persona no realice las actividades y por ende sea difícil poder llevarlo a cabo, ¿sí? Nosotros desde la activación conductual nos apoyamos muchísimo en las tareas intersesiones, por lo que necesitamos que la persona siga trabajando a lo largo de la semana. En sesión lo que hacemos es principalmente chequear cómo ha ido la actividad a lo largo de la semana, cómo podemos perfeccionar esa actividad que se ha practicado a lo largo de la semana y cómo podemos enseñar nuevas habilidades. Por lo tanto, si el paciente no realiza las tareas intersesiones, estamos en un problema, ¿sí?
Finalmente, entonces, después de tanto de practicar durante algunas sesiones, llegamos al final del tratamiento, ¿sí? Que es el módulo número 5 y es el módulo que se denomina avanzando. Este módulo es un módulo que está destinado a trabajar sobre la prevención de recaídas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre todo lo que se ha aprendido a lo largo del protocolo, a consolidar los aprendizajes de tratamiento, a determinar y aprender a leer y a reconocer las posibles barreras que pueden existir en un futuro ya sin psicoterapia, o sea, sin el tratamiento. Entonces que el adolescente puede identificar, y su familia también, cuáles son las señales de alarma, ¿sí? Que pueden estar indicando que el consultante vuelva a incurrir en comportamientos que puedan llevarlo nuevamente a sentirse deprimido, por lo que también les enseñamos a detectar cuándo es el momento ideal o acorde para reconsultar en caso de ser necesario. Entonces, lo último que quiero compartir con ustedes respecto de este programa, antes de llegar a las conclusiones y ya hacer un cierre, porque sé que estoy un poquito pasado, es que todas las sesiones comienzan con lo que se llama un check-in, que es un cuestionario autoadministrado de muy pocos ítems en donde se chequea el estado de ánimo del consultante a lo largo de la semana. Es una especie de termómetro que se va construyendo con el consultante sesión a sesión y también nos sirve para hacer una evaluación de proceso de evolución del tratamiento, ¿sí? Se continúa con el repaso de las respuestas del adolescente a esa escala, se trabaja, se genera o se construye la agenda de la sesión, qué querés que trabajemos, qué quiero yo que trabajemos, ¿sí? El terapeuta plantea cuáles son los temas que se quieren trabajar y se avanza. Por eso acá es donde pueden ver que está el espíritu colaborativo, ¿sí? Del tratamiento. Entonces, ahora sí llegamos hacia el final de esta ponencia, pero sin antes poder hacer una pequeña síntesis y conclusión de lo que es digamos, de todo lo que he estado comentando a ustedes. La realidad es que activar adolescentes deprimidos es una tarea altamente desafiante para los terapeutas, ¿sí? Porque naturalmente los síntomas de depresión incluyen la falta de motivación, el ánimo decaído, cierta inercia y fatiga, y nosotros vamos a estar alentando a que se activen conductualmente. Entonces es un desafío verdaderamente, ¿sí? Entonces, el protocolo de ABAP está diseñado para incrementar sistemáticamente el compromiso del adolescente en actividades con la finalidad de poder eliminar, como les decía, la evitación y ayudarlo al adolescente a poder aprender nuevas habilidades que le permitan utilizarlas en su vida cotidiana, poder desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento, ¿sí? Y poder desarrollar nuevos comportamientos que le permitan disminuir los comportamientos de tipo evitativos. Entonces, como a modo de cierre, contarles lo que ya les había mencionado muy rápidamente, ¿sí? Que la activación conductual hasta el año 2020, en una publicación, una revisión sistemática que publiqué sobre la activación conductual en población adolescente, como les decía, se identificaron hasta ese entonces, enero, febrero de 2020, solamente 19 estudios, ¿sí? En comparación, si ustedes buscan activación, eficacia de la activación conductual en población adulta, van a ver el mar de papers con el que se pueden encontrar en contraposición a lo que es la adolescencia. Solamente 19. ¿Sí? Sin embargo, la información existente, y seguramente hay muchos más al día de hoy, ¿sí? Pero la información existente sugiere que los protocolos de activación conductual para la población adolescente, bueno, son relativamente recientes, y de los resultados que se han observado se registra que son resultados favorables, ¿sí? Se han visto en todos los estudios una disminución significativa de la sintomatología depresiva en los adolescentes, por lo que podríamos decir que la activación conductual es un tratamiento altamente prometedor para esta población. Naturalmente es necesario mayor cantidad de estudios, pero igualmente es al menos muy alentador los resultados que hemos encontrado al día de la fecha.
Por último, compartirles que producto de todo este trabajo que venimos haciendo desde Buenos Aires en nuestro centro de salud mental, que se llama TCM, como yo sí había mencionado, hemos publicado en el año 2020, porque lamentablemente no existe en idioma español la adaptación del protocolo, ni tampoco contamos al día de hoy con herramientas en español para trabajar con adolescentes deprimidos. En cuanto a activación conductual, en el año 2020 hemos publicado un libro de Editorial Acadia que se denominó El diario de Juana, que es un diario que cuenta la historia de un adolescente de 16 años que tiene un diagnóstico de depresión y va relatando en su diario todas las actividades que el terapeuta le ha ido proponiendo y cómo ella ha ido superando la depresión, fundamentalmente a través del protocolo de activación conductual. Entonces, en este libro ustedes van a encontrar, además de otras actividades que están orientadas a terapia de aceptación y compromiso y FAP, también van a encontrar el protocolo de activación conductual adaptado para nuestra población iberoamericana. Así que, habiendo dicho esto, y perdón que me haya pasado unos minutos, pero quiero darles las gracias por haberme invitado, por dado este espacio y poder compartir con ustedes este protocolo que entiendo que es altamente